¿Qué tal, compañeros? Buenas noches. ¿Cómo les va? Buenas noches, profesor. Buenas noches. Ok. La clase pasada empezamos oficialmente con tercer parcial y empezamos a ver área entre las curvas. Hicimos un pequeño recordatorio de cómo calculábamos el área debajo de una curva con ayuda de el teorema fundamental del cálculo. Es decir, evaluamos la antiderivada de mi función f de x en el límite superior menos límite inferior, y eso nos da el área debajo de una función, de una curva. ¿Y qué pasaba cuando nosotros nos interesaba no el área debajo de una curva, sino el área entre dos curvas? Una denotada por una función f de x y otra función g de x. Pues, tal cual, quitarle al área 1, le quitamos el pedacito de área 2, y lo que nos va a quedar va a ser el área que se encuentra entre estas dos funciones. ¿Sale? Hicimos algunos ejemplos de área entre las curvas, entre dos funciones. ¿Sale? Cuando no nos dicen de dónde a dónde queremos evaluar este integral, de dónde a dónde va a ser el área de interés, tenemos que encontrar estos puntos donde las dos curvas se intersectan. ¿Sale? Para eso igualamos una función con la otra, despejamos para x y encontramos esos valores. ¿Sale? Los valores en los que se satisfaga esta ecuación van a ser los puntos de intersección y nuestros límites para nuestra integral. ¿Sale? Y hicimos al final un último ejercicio. Y ojo, siempre cuando calculamos el área entre dos funciones, siempre es la función que define o que delimita el techo, la función que se encuentra más arriba, menos la función que se encuentra más abajo. ¿Sale? Bruno, tú te desconectaste un poquito antes y no me di cuenta de eso ya hasta después de que te fuiste. Habíamos resuelto esta integral, lo habíamos hecho con f de x menos g de x cuando teníamos que hacerlo al revés. Lo único que va a cambiar fue un signo menos que le tuvimos que agregar, ¿vale? Porque después de resolver esta integral y evaluar, nos quedaba menos 32 entre 3, ¿vale? Pero ya desde ahí había un signo de alarma, que es ese signo negativo. Las áreas siempre van a ser positivas, ¿vale? También por eso el hincapié en tomar la función que se encuentra en la parte de arriba menos la función de abajo. Y ahí nos quedamos la clase pasada, ¿verdad? Ok, vamos a continuar. Vamos a hacer un par de ejercicios más de este tipo. Y ejemplo, determine el área entre las curvas. Quiero f de x igual a x al cuadrado menos 6x y g de x igual a 0. Vamos a graficar esto para ver cómo se va a ver. Con ayuda de MATLAB. Le vamos a poner que vaya de 0 a 5.
Y1 va a ser x al cuadrado menos 6x. Y de x va a ser 0. El 0 vamos a utilizar esta función que se llama ceros size t. Porque si no, no me lo va a graficar. ¿Ok? Ah, es que aquí no. Me quedé con la otra materia. 0 size x. Aquí x limit. Menos 0.01, 3.1. No, no es límite, es lim. Ah, pero ahora, yeah. Ahí está, ahora sí. Que no. Ah, es que es un 9. Es mi bebé. Cállate porque te voy a pegar a ti. Bien, ahora sí ya quedó como yo quería. 3, pero queremos que vaya de 6. Ángel, cállate porque te voy a pegar en la... Ahí está, ahora sí. ¿Por qué le enseñaste a subirse a bombón? Integral, imágenes, figura 6. Vamos a poner este ejemplo 6. ¿Sale? Nos están preguntando el área entre estas dos curvas, es decir, el área entre estas dos. ¿Sale? De esas dos funciones, ¿quién es la que está en la parte superior? Es g de x igual a 0, y quien está funcionando como base o como función inferior es f de x. ¿Sale? Este de aquí es g de x igual a 0, y este de acá, f de x. Entonces, el área de entre estas dos funciones va a ser una integral de función superior g de x menos f de x. Nos faltan los límites de integración. ¿Sale? Aquí, viendo la figura, está facilito. Es 0 y 6, pero
Hagamos de cuenta que no sabemos eso. Si no sabemos eso, tenemos que igualar f de x con g de x. Nos va a quedar x al cuadrado menos 6x. Y esto tiene que ser igual a 0. ¿Sale? Del lado izquierdo vamos a factorizar una x. Y nos va a quedar x que multiplica x menos 6. Para que esto sea igual a 0, ya tenemos ahí nuestras dos raíces de x. Una es en x igual a 0 y la otra en x igual a 6 positivo. Si sustituimos en este paréntesis x igual a 6, 6 menos 6 nos va a dar 0. Por cualquier cosa sigue siendo 0. ¿Vale? Nos da igual a 0, todo bien. 0 que multiplica a menos 6 sigue siendo 0, igual a 0. ¿Vale? Estas dos cumplen con esta ecuación, entonces estos van a ser mis límites de integración. Vamos a integrar de 0 a 6. Entonces sustituimos por allá. Integral de 0 a 6. G de x va a ser 0. 0 menos x al cuadrado menos 6x de x. Esto nos va a quedar como integral de x al cuadrado de x. Este menos con este otro menos se nos va a hacer más. 6x de 0 a 6 integral de x al cuadrado nos va a quedar x al cubo entre 3. Integral de x va a ser x al cuadrado entre 2. Ahora esto lo tenemos que evaluar. Los límites de integración de 0 a 6. Evaluamos el límite superior. Es decir, aquí menos 6 al cubo entre 3 más 3 que multiplica 6 al cuadrado menos 0 al cubo entre 3 más 3 por 0 al cuadrado. ¿Vale? Este de aquí nos va a dar 0, este también nos va a dar 0. Y nos vamos a quedar con 3 que multiplica a 6 al cuadrado menos 1/3 de 6 al cubo. ¿Cuánto nos da eso? 180. 180 unidades cuadradas. ¿Sí? A ver, no. Ah, es que aquí me faltó ponerle menos. Y se me hizo mucho. 36. Ok. Ahora vamos a hacer otro ejemplo. Sale el mismo enunciado, pero otro juego de funciones. Ah, bueno, lo volvemos a escribir. Ejemplo 7, determine
el área entre las curvas. Ahora queremos f de x igual a x al cuadrado, g de x igual a x al cubo. Vamos a graficar esto. Y x al cuadrado. Y por acá x al cubo. Ok. 1.5. Ok. ¿Sale? Nos están preguntando por el área entre estas dos curvas. ¿Vale? Y donde hay una intersección es en esta parte. ¿Sale? La función que está de color azul es f de x. La que está de color naranja es g de x. Otra vez gráficamente, los puntos de intersección van a ser 0 y 1. Pero hagamos de cuenta que no sabemos eso. Vamos a igualar f de x con g de x, es decir, x al cuadrado igual a x al cubo. Mandamos esta x para el lado derecho. Vamos a tener x al cubo menos x al cuadrado igual a 0. Factorizamos del lado izquierdo un x al cuadrado. ¿Sale? Y vamos a encontrar las tres raíces. ¿Sale? Y aquí tenemos que va a haber una x en 0, otra x en 0 y una tercera x en x igual a 1. Entonces nosotros vamos a integrar desde 0 hasta 1. Aquí en la función que se encuentra por arriba es f de x, x al cuadrado. Y la que está por debajo es g de x. Entonces el área entre estas dos curvas es la integral de 0 a 1 de f de x menos g de x de x. Integral de 0 a 1 de x al cuadrado menos x al cubo de x. Integral de x al cuadrado, x al cubo entre 3. Integral de x al cubo, x a la 4 entre 4. Evaluamos en límites de integración. Que son 1/3 menos 1/4 menos 0 entre 3 menos 0 entre 4. Aquí me va a dar 0. Aquí también me va a dar 0.
Entonces me voy a quedar con 1/3 menos 1/4. ¿Sale? Eso nos va a quedar 4, 1/12 de unidades cuadradas. 4 menos 3. ¿Sale? Ok, hasta ahí. Hasta ahí todo bien, ¿no? Hacemos la gráfica de mis funciones. Me fijo cuál está arriba, cuál está debajo. Encuentro los puntos de intersección para saber de dónde a dónde voy a integrar. Y después de eso, pues, solamente hacemos la función que se encuentre por encima menos la función que esté por debajo. Función techo la vamos a poner. Y esta es la función piso. ¿Sale? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando nos topamos con un caso como el que sigue. Mm, ¿sale? Cuando nos topamos con un caso así, tengo una función y una función f de x, una función g de x. ¿Sale? Y me interesa el área sobre un intervalo específico. Mm, ¿Sale? Por ejemplo, esos intervalos. Este de aquí va a ser A, este va a ser B. Aquí vamos a tener un área 1, un área 2 y un área 3. ¿Sale? Ah, mm, ¿sale? Cuando yo quiero calcular el área de la curva entre dos curvas, tengo que hacer la integral de la función que está arriba menos la función que está debajo. Pero aquí, si se fijan, durante un periodo de tiempo, la función f de x
es la función que se encuentra por encima después, en otro intervalo de puntos, esa misma función se encuentra ahora por debajo. Y después, en otro intervalo diferente, vuelve a ser la parte superior. ¿Sale? ¿Qué se hace en estos casos? Lo mismo que hicimos nosotros cuando al principio del semestre, del curso. A ver, tenemos algo por aquí. Sí, aquí está. Que nosotros queríamos estimar el área debajo de una curva. Lo que hicimos fue dividirla en varios rectángulos. Entonces, el área total va a ser la suma de cada una de estas áreas individuales. Aquí en nuestro caso también, el área total va a ser la suma de área 1 más área 2 más área 3. Y el área entre estas dos funciones va a estar dada por la integral de a a b, pero ahora del valor absoluto f de x menos g de x. ¿Sale? ¿Cómo está definida esta función valor absoluto? Vamos a ponerlo por acá. Valor absoluto de f de x menos g de x está definido de la siguiente manera. F de x menos g de x cuando f de x es mayor o igual que g de x. Y g de x menos f de x cuando g de x es mayor que f de x. ¿Sale? ¿Sale? Sí, poquito, Vamos a hacer un ejemplo de este tipo. pero no me raspé ni nada. Ejemplo 8. Determine el área entre las curvas f de x igual a seno de x y g de x igual a coseno de x. ¿Sale? Aquí se nos dan un intervalo, para x mayor o igual que 0 y menor o igual que pi medios. ¿Sale? Vamos a graficar esto para ver cómo se ve, cómo se va a ver. ¿Por qué te subías? Aquí f de x lo vamos a poner como seno de x.
X. Y aquí coseno de X. Vamos a graficar desde 0 hasta pi medios. ¿Sale? Guardar. 8 y 8. Aquí nos están preguntando estas dos áreas. Área 1, área 2. ¿Sale? Está para que el área quede por encima. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Sale? No sabemos integrar a la función valor absoluto. ¿Sale? Lo único que sabemos es que siempre va a ser positivo esta parte de aquí. ¿Sale? Esta función de color naranja es g de x y la de color azul es f de x. Algo que podemos hacer es dividir esto en dos integrales. ¿Sale? De hecho, es una propiedad de las integrales. Eso aplica para cualquier integral. La integral de a b de f de x es lo mismo que la integral de a c f de x más la integral de c. Aquí hubiera puesto otra letra. Entonces aquí le ponemos otra letra. Vamos a ponerle aquí de la integral de a a b más la integral de b a c. ¿Sale? Dividimos el intervalo de a a c en un intervalo de a a b más otro de b a c. ¿Sale? Aquí se encuentra, en este punto se encuentra A. Aquí en este punto intermedio se va a encontrar B y por acá C. ¿Sale? Entonces, esta integral que originalmente la queríamos de A a C, la podemos dividir perfectamente en dos pedazos.
¿Sale? Esto que originalmente era un área, la podemos dividir en dos y no pasa nada. Entonces, este mismo truco lo vamos a hacer por acá. Solamente necesitamos saber este puntito. ¿Sale? Para poder dividir esta integral en dos. Y esta integral que antes teníamos que hacer valor absoluto, lo único que vamos a hacer es, en el intervalo donde f de x es mayor, lo vamos a dejar como f de x menos g de x. Y en el intervalo de integración donde g de x es mayor, lo vamos a dejar como g de x menos f de x. ¿Sale? Ok. Vamos a ver. La integral de 0 a pi medios del valor absoluto de seno de x menos coseno de x. Esto lo vamos a dividir en dos integrales, pero necesitamos este punto de aquí. Para eso vamos a igualar seno de x con coseno de x. ¿Sale? Recordemos que seno de x es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Coseno es cateto adyacente entre hipotenusa. Eliminamos h de ambos lados. ¿Sale? Entonces, los valores de x, que en este caso son un ángulo, van a ser aquellos en donde, a ver si me sale, donde cateto opuesto y cateto adyacente son iguales uno con el otro. ¿Sale? Este ángulo de aquí es x, el ángulo que estamos buscando. Y si los dos lados son iguales, ¿sale? Pues este ángulo de aquí va a ser 45 grados, pi medios entre 2. ¿Sale? Esto quiere decir que cateto opuesto igual a cateto adyacente. Es más, podemos hacer tangente a la menos 1 de 1 y ahí nos va a dar más directo. Tangente, así es. La función tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente, tangente de x. Si de ahí despejamos para x, vamos a tener que x es igual a tangente a la menos 1 de cateto opuesto entre cateto adyacente. Pero como estos son iguales, sale, no importa el valor que sea, van a ser iguales. Entonces, un número entre el mismo número nos va a dar igual a 1.
Entonces, x tiene que ser tangente a la menos 1 de 1. Y eso nos va a dar pi cuartos. Entonces, esta integral de valor absoluto que no sabíamos cómo hacer, la vamos a dividir en dos pedazos. ¿Sale? La vamos a dividir en dos integrales. La primera va de 0 a pi cuartos. ¿Sale? Este intervalo de tiempo hasta aquí es pi cuartos. Este de acá que no se ve, pi medios. Entonces, la integral de 0 a pi cuartos, en ese intervalo de tiempo, g de x es más grande que f de x. Entonces aquí va a ser coseno de x menos seno de x, más el otro pedazo de integral. Vamos a integrar ahora desde pi cuartos hasta pi medios. Integral de pi cuartos hasta pi medios. Nos va a quedar seno de x, porque ahora f de x es más grande que g de x. Y f de x quedamos que era seno de x. Y va a ser seno menos coseno de x de x. Voy a penitas. Integral de coseno, me parece que es seno. Integral de coseno es seno. Aquí es seno de x. Integral de seno es menos coseno, pero con este menos se va a hacer más. Y esto tenemos que evaluar de 0 a pi cuartos. Más integral de seno. Integral de seno nos va a dar menos coseno. Menos coseno de x. Menos la integral de coseno es seno. Seno de x. Pero esto lo vamos a evaluar de pi cuartos a pi medios. ¿Sale? Entonces, ya resolvimos la integral, solamente tenemos que evaluar estos límites de integración. Aquí nos va a quedar seno de pi cuartos más coseno de pi cuartos menos seno de 0 más coseno de 0 más menos coseno. Acuérdense, límite superior, coseno de pi medios menos seno de pi medios menos coseno de pi cuartos menos seno de pi cuartos también. Aquí cerramos el corchete. Voy a recorrer esto tantito a la izquierda. Y ya solamente nos queda evaluar. Ok. Seno de pi cuartos y coseno de pi cuartos nos va a quedar 1 entre raíz de 2. ¿Sale? Seno de 0, este nos va a quedar igual a 0.
Coseno de 0, este nos da igual a 1. Coseno de pi medios, este nos da igual a 0. Seno de pi medios nos da igual a 1. Coseno de pi cuartos, 1 entre raíz de 2, 1 entre raíz de 2. Ya nada más hay que hacer las operaciones. Aquí me va a quedar 2 entre raíz de 2 menos 1 menos otro 1. ¿Sale? Este menos de afuera de este corchete con los menos de coseno y de seno se va a hacer más. Y voy a tener más 2 entre raíz de 2. ¿Sale? El raíz de 2 del numerador lo podemos ver como raíz de 2 por raíz de 2. ¿Sale? Y si estamos dividiendo entre raíz de 2, pues esto nos va a quedar a raíz de 2. Tengo 2 veces ese término, me va a quedar 2 veces raíz de 2 menos 2. ¿Vale? 5 raíz de 2. O 0.828. ¿Sale? Ok. ¿Dudas, compañeros? Por el momento no, profesor. Va que va. Entonces, vamos a dejarlo por aquí el día de hoy. La siguiente clase vamos a seguir todavía hablando de área entre las curvas. Y parece que ya nada más la siguiente clase. ¿Sale? Vamos a ver ahora otros casos diferentes que nos podemos topar. ¿Sale? Pero todavía de área entre las curvas. Nos vemos, compañeros. Cuídense mucho.